Entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que cayó el fuego del Señor en el día del Pentecostés. ¿En dónde estaban estos discípulos? Bueno, el Señor les dijo que se fueran a Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento fuerte, recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice la palabra del Señor que estaban ellos esperando la promesa del Padre y cayó fuego del cielo. Se les aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El Espíritu de Dios descendió del cielo y los llenó a los que estaban ahí. Ahora, ¿en dónde estaban? En Hechos capítulo 1, versículo 12, dice así, entonces volvieron a Jerusalén. Okay, estaban en la ciudad de Jerusalén, donde estaban viendo cómo el Señor, después que vieron que el Señor ascendiera al cielo, dice la Biblia que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, como de un día de reposo. Y esto fue el mandamiento que el Señor les dio. Váyanse a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. Y entraron, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartimeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, ¿a dónde se fueron? Se fueron a la ciudad de Jerusalén porque ahí les dijo el Señor que se fueran. Ahora, fíjese, dice la Biblia que se fueron a un lugar a esperar la promesa. Se subieron al aposento alto. No fueron al templo, sino que fueron a otro lugar. ¿Por qué razón no fueron al templo? ¿Sería más apropiado ir al templo? Pues no es el templo de Dios. No es ahí el lugar donde se debería de adorar y glorificar. No fue ahí donde descendió fuego del cielo cuando Salomón dedicó el templo. Vamos a leerlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, dice así. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y estamos hablando de la casa de Dios, el templo. Entonces Salomón dedica el primer templo para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que fuego de Dios descendió del cielo. ¿En dónde descendió el fuego del Señor? Sobre los holocaustos, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, o sea, descendió ahí en el templo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí cayó el fuego del Señor en el templo,
Pero en el día del Pentecostés no cayó en el templo. ¿Cayó en dónde? Donde estaban los creyentes orando. Donde se habían congregado. Los que habían recibido a Jesús como el Salvador y el Mesías. El fuego del Señor cayó, como cayó en el día que Salomón dedicó el templo. Ahora hay otro templo que está siendo dedicado, pero no un templo hecho de manos, sino un templo que se llama el cuerpo, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el Señor. Fuego cayó y llenó a esta gente o a los creyentes con su Espíritu Santo. ¿Por qué no cayó el fuego en el templo como cayó la primera vez? ¿Por qué cayó en otro lugar? Bueno, la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces el fuego de Dios no era bienvenido en ese templo, porque ese templo, los líderes, los religiosos fueron los que crucificaron a Jesús y no querían nada con él. Pero estos que estaban acá lo recibieron como el Mesías, como el ungido, y por eso el Espíritu Santo fue y descendió allá. Pero también tenemos que mantener esto en mente, que el templo en el Antiguo Testamento, o cuando estaba el templo, representaba la religión judía. Y nomás ellos. Pero ahora aquí en la iglesia, todos son bienvenidos. En el templo, nomás los judíos podían entrar. Nomás ellos. Pero aquí en la iglesia está abierta para quien quiera. Para los judíos, para los samaritanos, para los gentiles, todos los que quieran venir pueden beber de esta agua de la vida. Por eso el Espíritu Santo no descendió sobre el templo, descendió sobre los creyentes. Porque esto no nomás es para los judíos, es para todos, es para mí, es para ti. Y vemos entonces el primer templo, cuando cayó el Espíritu Santo, o cuando cayó el fuego del Señor, cuando vieron esto, dice la Biblia, que la gente se postró y adoró a Dios. Cuando cayó acá el Espíritu Santo y la gente vio, ¿adoraron y glorificaron a Dios? No. Dice la Biblia que se burlaban de ellos, pensaban que estaban borrachos. ¿Vio la diferencia? Acá los judíos, cuando todavía estaban sirviendo al Señor, descendió la gloria de Dios y la alabaron, glorificaron su nombre. Acá cuando descendió el Espíritu Santo, se burlaban. Estos están borrachos, están llenos de mosto. Y qué triste, porque lamentablemente todavía hay muchos que tienen esa actitud, que se burlan del Espíritu Santo, o cuando la gente recibe el Espíritu Santo, lamentablemente muchos no saben lo que se trata del Espíritu Santo. Es que está descendiendo el poder de Dios en nosotros y está morando en nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos ahora el templo de Dios. Ya no necesitamos un templo como había en el Antiguo Testamento. Cuando cayó el Espíritu Santo no llegó al templo, llegó a los corazones de los creyentes. Dice en primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo quiere morar en cada uno de nosotros si le damos nosotros acceso. Nosotros ahora nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere llenar este lugar, quiere llenar este lugar. No quiere llenar unas paredes, no, nos quiere llenar a nosotros con su poder. Si en el Antiguo Testamento descendió la gloria del Señor, se llenó todo el templo y de tan fuerte que estaba la gloria de Dios no podían entrar a ese lugar. Pero ahora todo ha sido cambiado. Ahora nosotros somos ese templo donde el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros. Vamos a leer más escrituras. Dice la Biblia en Primera de los Corintios capítulo 3 versículo 17. Y si alguno destruye el templo de Dios, que quiere decir nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Ahora tú eres santo, tu cuerpo es santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Por eso nosotros, hermanos, aleluya, nos hacemos santos. La Biblia nos llama santos, no porque nosotros nos declaramos santos, no, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 20, dice, o ignorás que vuestro cuerpo, y lo hace aquí Pablo ya más claro, es el templo del Espíritu Santo, vuestro cuerpo, tu cuerpo. O sea que, pues sí descendió el Espíritu Santo en el templo, pero no en el templo viejo, en este templo ahora que es el cuerpo, donde estaban los creyentes. No descendió en el templo de la religión judía, pero descendió en el templo del cuerpo de los creyentes. Y dice la Biblia, entonces, que nuestro cuerpo, ahora vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que quiere decir Dios está en nosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vosotros. Entonces, este es lo que la Biblia, hermanos, nos enseña, que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Por eso, donde quiera que vamos nosotros y nos congregamos, ahí es la iglesia, estamos, porque pues nosotros nos llevamos el templo con nosotros. Imagínense esto, como la tortuga. Donde quiera que va la tortuga, se lleva su casa, se lleva su templo, porque ahí vive. No se sale de ahí, está todo el tiempo. Así también nosotros, donde quiera que vamos, llevamos nuestro templo, nuestra casa. No nos salimos de aquí, ahí estamos hasta que el Señor ya nos llame. Donde quiera que vayamos y nos congregamos, ahí se hace la iglesia, ahí se hace el templo de Dios, porque nosotros lo hacemos. Alguien diga gloria a Dios. Y la Biblia entonces nos enseña que cuando descendió el fuego de Dios, descendió sobre 120 que estaban en ruego, en oración, esperando este poder, porque el Señor le dijo, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es el poder que yo y usted necesitamos del Espíritu Santo? Es para vencer las tentaciones, para vencer las luchas, para vencer las pruebas, para vencer a Satanás, para vencer la carne. O sea que usted y yo tenemos muchas luchas, porque estamos sirviendo a un Dios santo y luego estamos acá en el mundo donde está el pecado y la maldad, donde esta carne le gusta todo lo que hay. Okay. Aunque usted no quiera, esta carne le gustan las cosas del mundo. Usted dice, yo quiero servir al Señor, sí, qué bueno que quiere servir al Señor, pero su carne le gusta todavía las cosas del mundo. Y nadie nos tiene que decir que nos gusta, la carne sola lo hace. ¿Nunca ha visto un niño cuando le prenden la música y el niño empieza a brincar y a saltar? Y la gente le da risa, mira, el niño ya está brincando y saltando. Él no sabe lo que está haciendo, es niño.
pero la carne sí sabe, se está moviendo la carne. Ella brinca y salta. ¿Por qué? Porque así es. Nunca está en un restaurante esperando que le traigan la comida y está la música y luego de repente empieza usted a mover la mano o el pie. Luego se da cuenta, ay Señor, te reprenda, mano. Porque usted sin pensarlo empezó. ¿Qué fue lo que sucedió? Su carne reaccionó porque es del mundo. Por eso necesitamos el Espíritu del Señor que nos ayude a vencer esas cosas para reprender y decir no. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una lucha que esta carne no quiere servir al Señor porque es terrenal. Pero dentro de usted mora su espíritu. Y ese espíritu quiere servir al Señor. Ese espíritu siente la presencia del Señor. Por eso cuando usted empieza a llorar y glorificar el nombre del Señor, su espíritu se está regocijando porque su espíritu ha sentido la presencia del Señor. Porque su espíritu, como mi espíritu, fue hecho para tener comunicación con el Señor. Por eso cuando gente viene a la iglesia, siente bien bonito y empiezan a llorar, es que su espíritu está reaccionando a la presencia del Señor porque reconoce el Espíritu, su Creador. Quieran ellos o no, ese espíritu lo reconoce. Y por eso nosotros necesitamos ser llenos de este Espíritu del Señor para restaurar esa relación que se destruyó cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Entonces es por medio de ese Espíritu Santo que de nuevo el hombre tiene comunicación con el Señor y queremos, aleluya, estar llenos de ese Espíritu para volver de nuevo a tener esa relación y comunión con el Señor. Y es entonces así como nosotros, el Señor nos ayuda a vencer la carne, nos ayuda a vencer las tentaciones, los deseos de la carne, porque a esta carne le gustan las cosas del mundo. No se toma mucho para que esta carne se salga del lugar o se distorsione o se vaya a las cosas del mundo. No se toma mucho. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de este poder de Dios. Por eso el Señor nos lo da, porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe las luchas y las pruebas que hay. Él sabe, Él hizo este cuerpo, Él sabe cómo está la carne. Y por eso necesitamos el Espíritu de Dios para poder vencer esas tentaciones, esas luchas, esas cosas que antes nosotros nos gustaba y que cuando el enemigo viene a tentarnos podemos clamar al Señor que nos ayude para no ir de nuevo a aquellos lugares. Hay mucha gente que está adicta a tantas cosas que los tiene el enemigo bajo captividad, son esclavos del vicio, son esclavos de el placer y tantas cosas que los tienen atados, muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Gente tiene problemas con ello, quizás usted y yo no tenemos problemas, pero otra gente está atada a esas cosas que lamentablemente están destruyendo sus vidas. No pueden vivir sin X y lo necesitan y tienen que estar allá y qué triste que entregan completamente su vida al placer. Yo he visto cómo hombres se han destruido entregando sus vidas al alcohol y hasta murieron en ese estado porque se dieron completamente a eso. Lo que empezó con un buen tiempo, con un trago de social nomás, que ahí nomás poquito, los agarró y los destruyó cuando ellos no pensaban ser alcohólicos, pero se hicieron. No pensaban tener ese vicio, pero ese vicio los agarró a ellos. Y todo porque la carne les gusta esas cosas. Esta carne muy fácil cae en esas tentaciones. Por eso necesitamos el Espíritu del Señor para que nos ayude a vencer y no dejar que esta carne nos condene o se apodere de nosotros. Vamos a leer lo que dice Romanos.
en el capítulo 6, Pablo habla de la lucha que hay entre la carne o lo que tenemos nosotros, la lucha que tenemos con la carne. Dice así en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a algún como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si usted se sujeta o se somete al pecado, usted se hace esclavo del pecado. Yo no creo aquí que ninguno de ustedes quiere ser esclavo. ¿En quién en sus 5 sentidos quiere ser esclavo? Pero la Biblia dice que aquellos que hacen el pecado, que andan en pecado, son esclavos del pecado. O sea que el pecado se apodera de la humanidad. Y por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la fuerza y el poder para librarnos de las cadenas del pecado, para no ser esclavos. Vino el Señor y rompió todas las cadenas. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obediencia, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Entonces, sea del pecado para muerte. Si nos sujetamos al pecado, nos va a llevar a la muerte. Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora fuimos libertados del pecado. El Señor rompió las cadenas cuando nosotros vinimos a sus pies. Nos libró del pecado. Pero también necesitamos nosotros el poder para cuando venga el pecado de nuevo, la tentación, que no cáiganos de nuevo y que regresemos a donde estábamos antes. Y el Señor por eso nos da este poder. Por eso dice la Biblia, y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia se estaba predicando del Espíritu Santo y poder. En el templo no. En la iglesia se estaban haciendo milagros, pero en el templo no. O sea, los judíos, ellos no querían nada que saber con lo que estaba sucediendo en la iglesia. Hasta estaban persiguiendo a los apóstoles y el Señor les dice que vayan y predican ahí en el templo. Y cuando fueron se encontraron con problemas. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 5. Dice la Biblia, después de que hubo un milagro, que los tenían en la cárcel, querían saber qué iban a hacer con ellos. Fíjese lo que sucedió después. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel.
y vinieron a la cárcel para que fuesen traídos. Y enviaron a la cárcel para que fueran traídos, hablando de los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de que vendrá a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los pusieron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora, ¿vio cómo los del templo estaban contra ellos? En lugar de que estuvieran con ellos, porque es el templo de Dios, estaban contra ellos. Y estaban molestos porque la gente los estaba siguiendo a los apóstoles, porque estaban predicando del Espíritu Santo, estaban sucediendo, hermanos, milagros, gente estaba siendo sanada. Y estos no les parecía, porque allá no estaba sucediendo esto en el templo. Entonces el ángel del Señor le dijo: vayan y prediquen esto en el templo. Y cuando ellos fueron a predicar en el templo, los echaron fuera, los detuvieron, los trajeron al sumo sacerdote. Y fíjense quién fue los que fueron. Dice la Biblia que el sumo sacerdote mandó que fueran por los apóstoles. El jefe, dice el alguacil, fueron por ellos. El jefe de la guardia del templo. ¿Quién eran estos? Sabemos que el sumo sacerdote, pues era el sumo sacerdote antes. Mi pregunta es: ¿dónde estaban los levitas? ¿Quién eran los levitas? Eran los que adoraban a Dios, eran los ayudantes del templo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó? ¿Quién eran los que tocaron las trompetas? Los levitas. Ellos eran los que estaban a cargo de la alabanza y la adoración. Ahora los levitas se convirtieron en los alguaciles de la guardia. Ahora ellos no estaban dejando a nadie alabar a Dios. ¿Vio cómo todo cambió? Que donde se debería de alabar a Dios ya no existían esos hombres. O si existían, estaban haciendo otro trabajo. Ahora eran, por decir, los policías. Y no dejaban a los apóstoles predicar y fueron y les detuvieron y les echaron en la cárcel y hasta los castigaron, los azotaron por andar predicando el evangelio de Jesucristo. Con razón el Espíritu Santo no cayó allá y cayó acá. Porque el Señor dijo claramente: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estos no quieren saber nada de mí. Déjeme decirle, hermano, cuando nosotros queremos del Señor, Él se va a manifestar en nuestros medios. Cuando nosotros estamos como los apóstoles orando y clamando: Señor, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu poder, el Señor nos va a contestar por medio de fuego, porque es como el Señor contesta.
Por medio del fuego del Espíritu Santo que viene y nos purifica, nos limpia, nos quita toda contaminación de nuestras vidas. Por eso era que los apóstoles estaban predicando del Espíritu Santo, porque era diferente.